publikoaren lege proiektua alde batetik eta bestetik 2019 urteko premiazko aurrekontu neurrien lege proiektu berezia. Euskadiko enplegu publikoaren legea izango denak asmo handiz eta erabat eguneratzen du 1989tik indarrean dagoen araudia. Legedia erabat modernizatuko du, administrazio publikoetako lanaren errealitate berrira egokitzeko. Euskadiko 3 erakunde mailetan lan egiten duten 110.000 pertsona ingururengan izango du eragina. Gobernua, foru aldundiak, udalak eta Euskal Herriko Unibertsitatea barne. Lege horren bidez, gizartearen funtsezko 3 erronkari erantzungo zaie. Alde batetik, familia eredu berrientzako konziliazio, berdintasuna eta errespetua sustatzea, bigarrenez, funtzio publikoan bitartekotasun tasa murriztea, eta 3. puntu bezala, zerbitzu eta aurrekontu publikoak kudeatzen dituzten persona guztiei aplikatzea estandar etikoak. El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy 2 nuevos proyectos de ley. El proyecto de ley de empleo público vasco y el proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes para el año 2019. La futura ley de empleo público de Euskadi actualiza de una manera ambiciosa e integral la actual normativa que lleva en vigor desde el año 1989. Supone la modernización completa de la legislación para adaptarla a lo que es la nueva realidad del trabajo en el seno de las administraciones públicas. Afectará a cerca de 110.000 personas que trabajan en los 3 niveles institucionales de Euskadi: el Gobierno, diputaciones forales, ayuntamientos y también la Universidad del País Vasco. Esta ley da respuesta a 3 retos fundamentales de la sociedad: promover la conciliación, igualdad y respeto a los nuevos modelos de familia, reducir la tasa de interinidad en el ámbito de la función pública y extender los estándares éticos a todas las personas que gestionan los servicios y los presupuestos públicos. Enplegu publikoaren lege horren bidez, urrats handia ematen dugu berdintasuna eta erantzukidasuna bultzatuko dituzten konziliazio neurrietan. Baimenen sistema aitzindaria sortu dugu eta horren bidez 3 helburu bete ahal izango dugu. Alde batetik, konziliazioari bide ematea, bigarrena, emakume eta gizonen erabateko berdintasunerako jauzi kualitatiboa ematea, eta 3. azkenik, familia eredu berriak errespetatzea eta hizkera diskriminatzailea ezabatzea. Lehenbiziko puntuari dagokionez, konziliazioari bide emateari dagokionez, konziliazio erantzukidearen eta gurasutasun positiboaren neurrien bidez, soldata arraila murriztuko da. Izan ere, horrela ez dute bakarrik eskumenen lanaldia murriztuko, amatasuenagatik edo zainketengatik. Lanaldi orekatuagoa lortuko dugu gizon eta emakumeen artean. Neurri horiek berariaz jaso dira gobernuak pasa den abenduan onetsi zuen soldata arrailaren aurkako estrategia berezian. Emakume eta gizonen erabateko berdintasunerako jauzi kualitatiboa ematea da 2. helburua. Horrela lege horren bidez, gizon eta emakumeen artean semeak eta alabak zaintzeko lanak berdin ez banatzeak dakarren desoreka zuzentzen lagunduko dugu. Administrazioek eginkizun gidaria izan behar dugu eta horretarako gizonak etxeko lanaren erantzukide ere izan daitezen sustatu behar dugu. Jakina da, gizona seme edo alaben zainketan inplikatzeak honako hauek dakartzala. Funtsezko elementua da, emakumeak ahalduntzeko eta beren garapenerako eta ongizaterako, jaiotza tasa sustatzen da, eta gizonen bere ongizatean laguntzen du eta gainera funtsezko elementua da genero indarkeriaren prebentzioan. Eta 3. azkenik, familia eredu berriak errespetatzea da honen helburua eta hizkera diskriminatzailea ezabatzea. Amatasun, aitatasun eta edoskitze kontzeptuak kendu egiten dira legearen testutik
eta terminologia inklusiboa eta errespetuzkoa erabiltzen hasiko gara gurasotasun baimenak direlako. Con esta ley de empleo público damos un paso de gigante en medidas de conciliación que favorezcan la igualdad y la corresponsabilidad. Hemos creado un sistema pionero de permisos que nos permitirá cumplir 3 objetivos. En primer lugar, favorecer la conciliación. Las medidas de conciliación corresponsable y parentalidad positiva van a contribuir a reducir la brecha salarial porque favorecen que no sean solo las mujeres las que reduzcan la jornada laboral por maternidad o cuidados. Favorecen, además, una jornada laboral más equilibrada entre mujeres y hombres. Y estas medidas han sido recogidas expresamente en la estrategia contra la brecha salarial aprobada por el Gobierno vasco en el pasado mes de noviembre. Por otro lado, se persigue también dar un salto cualitativo en materia de igualdad plena de hombres y mujeres. Contribuimos a corregir el desequilibrio que supone el reparto desigual de tareas de cuidado de hijos e hijas entre hombres y mujeres. Las administraciones debemos ejercer un papel tractor y promover que los hombres puedan corresponsabilizarse del trabajo doméstico. Está demostrado que la implicación de los hombres en el cuidado de los hijos e hijas es un elemento clave para el empoderamiento de las mujeres, su desarrollo y bienestar, fomenta la natalidad y contribuye al bienestar de los propios hombres, además de ser un elemento clave en la prevención de la violencia de género. Finalmente, tiene por objetivo también respetar los nuevos modelos de familia y eliminar el lenguaje discriminatorio. Desechemos los conceptos de maternidad, paternidad y lactancia y comenzamos a utilizar una terminología inclusiva y respetuosa que es la de permisos por parentalidad. Premisa horiekin, lau baimenen sistema diseinatu dugu ehuneko ehunean ordainduak izango direnak gurasoentzat. Berdin eskatu ahalko dira, eskatzailearen sexua edo generoa edozein dela ere, eta gurasutasunaren motiboa edozein dela ere. Jaiotza, adopzioa, harrera edo bere kasuan subrogazioa. Gurasotasun baimenak lehenik eta behin. 16 asteko baimen besterezinak izango dira hauek. Lehenengo laurak aldi berean hartu ahalko dituzte bikotea osatzen dutenek. Eta gainerakoak batak bestearen atzetik. Gure helburua da, semea edo alaba 28 eta 32 aste bitartean egon ahal izatea gurasoetako baten zaintzapean. 12 hiletik beherako alaba edo seme adingabeak zaintzeko baimenak, bigarren aldiz. Baimen hori beste 150 ordukoa da eta gurasoen baimenari gehituko zaio. Baimen horrek orain arteko edoskitze baimena ordezkatuko du. Hirugarrenez, gaixotasun larria duen seme edo alaba adingabea zaintzeko baimena. Honen bidez, enplegatu publikoek lanaldia 50% eta 89 bitartean murriztu ahalko dute. Eta lehen mailako familiartekoak medikuarenera laguntzeko baimena, 8 orduko baimena esango da, eta emango zaizkie zuzeneko familiartekoak konsulta, tratamendu eta miaketa medikoak egitera laguntzeko. Bajo estas premisas, hemos diseñado un sistema de 4 permisos 100% remunerados para las y los progenitores. Podrán solicitarse por igual, independientemente del sexo o género de la persona solicitante y sea cual sea el motivo de la parentalidad, nacimiento, adopción, acogimiento o subrogación. Permisos parentales son permisos intransferibles de 16 semanas de duración. Las primeras 4 podrán ser simultáneas entre quienes integran la pareja. El resto deberá disfrutarse de manera sucesiva. Queremos, con esta medida, que el hijo o hija pueda estar entre 28 y 32 semanas al cuidado de alguna de sus 2 personas progenitoras. En segundo lugar, los permisos por el cuidado de hijos e hijas menores de 12 meses. Este permiso es de otras 150 horas y se sumará al permiso parental. Este permiso sustituye al hasta ahora denominado permiso de lactancia.
En tercer lugar, el permiso por cuidado de hija o hijo menor afectado por enfermedad grave, por el que el personal empleado público podrá reducir su jornada entre el 50 y el 99%, según las circunstancias. Y, finalmente, el permiso por acompañamiento al médico de familiares de primer grado, que son 8 horas que se concederán a quienes necesiten acompañar a sus familiares directos a consultas, tratamientos y exploraciones médicas. Bigarren erronka ere badu lege proiektu honek, bitarteko izaera murriztea. Enplegu publikoa, egonkorra eta kalitatezkoa izatea, Eusko Jaurlaritzaren helburu nagusienetako bat da. Behin da berriro izan dugu eta errepikatu izan dugu hemendik. 13.500 plazaren deialdi publikorako konpromisoa hartuta daukagu, ahalik eta lan egonkortasuna handiena bermatzeko. Lan eskaintza publiko berriek plantillak gaztetzea nahi dugu. Gainera, administrazioa osatzen dutenen ezagutza, esperientzia eta talentua aprobatzatu nahi ditugu baita ere. Hori dela eta, lehen aldiz irekiko dizkigu ateak administrazioan urteak lanean daramatzaten bitarteko langileen enplegua finkatu ahal izateko formulak martxan jartzeari. Lege hau onesten denetik, langile publikoen bitarteko izaerak 40% ganditzen duenean, administrazioek sartzeko txanda berezia sortu ahalko dugu, lanpostu horretan gutxienez bitarteko esperientzian 8 urte egiaztatzen duten pertsonentzat. Proba bakarra izango da, praktikoa, deialdi bakoitzeko lanpostuen prozedura eginkizun eta ohiko zereginekin zerikusia izan dezakeena eta izan beharko duena. Proba baztertzailea izango da, lehiaketa oposizioaren prozesuetan. Segundo reto, reducir la interinidad. Contar con un empleo público estable y de calidad es un objetivo prioritario del Gobierno vasco al que hemos hecho referencia en numerosas ocasiones. Nos hemos comprometido a la convocatoria pública a lo largo de este mandato de 13.500 plazas para garantizar la máxima estabilidad laboral. Queremos que las nuevas OPE supongan un rejuvenecimiento de las plantillas. Queremos también aprovechar el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas que vienen formando parte de las plantillas de la Administración y vienen trabajando en el seno de la misma con carácter temporal. Por eso abrimos por primera vez la puesta en marcha de fórmulas que permitan consolidar el empleo del personal interino que lleva años trabajando en la Administración. A partir de la aprobación de esta ley, cuando la interinidad del personal público supere el 40%, las administraciones podremos crear un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de 8 años de experiencia interina en ese puesto de trabajo. Será una única prueba de carácter práctico relacionada con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos de cada convocatoria. Será una prueba eliminatoria dentro de los procesos del concurso-oposición. Lege berriak lanbide ibilbidearen alderdi guztiak arautzen ditu, baita ere beste alde batetik. Pertsona batek lan eskaintza publikora aurkeztea erabakitzen duenetik erretirora arte. Beste nobedade garrantzitsuenetako bat da, langile publikoen lanbide karreraren arauketa egiten dela. Lanpostuaren lanbide eginkizuna aitortu eta ordaindu nahi dugu karrera honekin. Ziur gaude horrela zerbitzu publikoaren prestakuntza eta prestazioa eraginkorragoa eta efizienteagoa izango dela. Lanbide karrerako 3 modalitate proposatzen ditugu, vertikala, horizontala eta bitarikoa. Funtzionarioek gora egin ahalko dute eta horrela euren ordainsaria handitu. Baina nobedade gisa ere garapen horizontala ezartzen dugu, bilakaerarekin lanpostua aldatzeko beharrik gabe. Era berean, lehenbiziko aldiz, testuak zuzendaritza publiko profesionala aitortzen du, prozedura publikoaren bidez eta merezimenduak eta gaitasunak balio etsita langile publikoek zuzendaritzako postuak bete ahal izateko. La nueva ley regula todos los aspectos del itinerario profesional desde que una persona decide presentarse a una oferta de empleo público hasta su jubilación. Otra de las novedades más importantes es la regulación de la carrera profesional del personal empleado público. Queremos reconocer y remunerar el desempeño profesional del puesto de trabajo.
Estamos seguros de que contribuirá a hacer más eficaz y eficiente la prestación del servicio público. Proponemos 3 modalidades de carrera profesional: la vertical, la horizontal y la mixta. El personal funcionario podrá ir ascendiendo y con ello aumentando su remuneración. Pero también, y como novedad, establecemos un desarrollo horizontal con progresión sin necesidad de cambiar el puesto de trabajo, que es la horizontal. Igualmente, por primera vez, el texto reconoce la dirección pública profesional para que, mediante procedimiento público y con una valoración de méritos y capacidades, el personal público pueda ocupar puestos de nivel directivo. Azkenik, langile publiko guztiei aplikatuko diegu kudeaketa etika publikoaren estandarren arabera egiteko beharra ere. Lege hau onesten denetik langile publikoek euren lana egiteko osotasunaren eta gardentasunaren printzipio eta balioenganako errespetua hartuko dugu bere gain. Euskal Administrazio Publikoek etika eta gobernu onaren kodea onetsi beharko dute, bakoitzak berea, printzipio horiek garatu eta bertan lanean behar duten pertsona guztiei aplikatzeko, egokituta. Eusko Jaurlaritzak berea onetsiko du eta haren segimendua eta ebaluazioa egitea tokatuko zaio eta horrela egingo du. Finalmente, extendemos también al conjunto del personal público la exigencia de desarrollar la gestión pública con arreglo a los estándares de la ética pública. A partir de la aprobación de esta ley, el personal público desempeñará su trabajo asumiendo el respeto a los principios y valores de integridad y de transparencia. Las administraciones públicas aprobaremos códigos de conducta y éticos específicos para desarrollar estos principios y aplicarlos a todas las personas que trabajan en las mismas. El Gobierno vasco aprobará el suyo propio y realizará un seguimiento y evaluación del mismo. Eusko Jaurlaritzak aste honetan bertan, Euskal Enplegu Publikoaren lege proiektua bidaliko dio Eusko Legebiltzarrari, eta nik neuk eskatuta agerraldia egiteko aukera zabalduko dugu legebiltzarkideei lege honen berrien eta edukiei buruzko zehaztasun guztiak emateko. El Gobierno vasco enviará esta misma semana el proyecto de ley de empleo público al Parlamento vasco y solicitaré inmediatamente comparecer a petición propia para dar los detalles de su contenido a los grupos parlamentarios. Lo mismo hará el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Aspazu, que me acompaña y al que cedo la palabra para explicar el proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes para el año 2019. Sailburu. Eskerrik asko, Josu. Egun on danori, como ha señalado el portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes para el año 19. Este proyecto pretende completar la prórroga de los presupuestos generales del año 18 con aquellas medidas que deban tener rango de ley para su correcta aplicación. Se trata de una ley de naturaleza estrictamente presupuestaria, cuya tramitación y aplicación se considera urgente e inaplazable, dada la naturaleza de las medidas que incluye. La cuantía a la que asciende el proyecto de ley es cercana a los 250 millones de euros. Por su parte, la financiación, para poder atender a dichos gastos, será con cargo a los ingresos públicos obtenidos por las mayores aportaciones previstas para el año 2019 en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas del pasado mes de octubre, así como con cargo a los remanentes de tesorería. Las medidas incluidas en el proyecto de ley son muy simples. Primeras son las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se incrementan en un 2,25%. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero del presente año. Asimismo, se autoriza al Gobierno a la actualización de dicho porcentaje en el caso de que la legislación básica permita incrementos superiores. En relación a las medidas del Parlamento Vasco y la Universidad del País Vasco, la dotación presupuestaria del Parlamento Vasco para 2019 queda establecida en 31.100.000 euros. La prórroga incluía una cifra de 30.250.000 euros. En cuanto a la Universidad del País Vasco, contará con 314.040.099 euros,
10.045.915 euros más de lo contemplado en la prórroga de 2018. Otro epígrafe afectado es el de la renta de garantía de ingresos. El incremento previsto en el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019, como saben, era del 2,25%, pero hemos optado por incluir unos índices superiores de incremento para los colectivos más vulnerables. Por ello, la cuantía de la renta de garantía de ingresos en cualquiera de sus modalidades se incrementará en un 3,5% y en el caso de las personas pensionistas perceptoras, el porcentaje de incremento llegará al 4,5%. Tienen ustedes una tabla en la información que se les ha facilitado con los datos exactos en función de las unidades convivenciales. Otro artículo hace referencia al de los centros educativos concertados. El proyecto de ley incluye una actualización de los componentes de personal de los módulos de los centros educativos concertados, que ya estaba prevista en el proyecto de presupuestos del año 19. Dichos componentes se incrementarán en el mismo porcentaje establecido para las retribuciones de personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, dependientes del Departamento de Educación, es decir, un 2,25%. También se prevé la posibilidad de incrementar dicho porcentaje en la misma cuantía en la que se puedan incrementar las retribuciones de personal docente público a lo largo del ejercicio. Otra disposición es la derogación de la disposición adicional sexta de la Ley 5/2017. Por último, se derogarán de manera definitiva las minoraciones de las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que actualmente implican una reducción del 5% del importe de las mismas. Junto con su aprobación, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Parlamento la tramitación del proyecto de ley por el procedimiento de lectura única, ya que el objetivo del Gobierno vasco es que se apruebe cuanto antes de cara a poner en marcha todas estas medidas. Gaur, Gobernu Kontseiluak 2019 urterako premiazko aurrekontu neurrien lege proiektua onetsi du. Eta proiektuak hartzen duen zenbatekoa 250 milioi euro ingurukoa da. Proiektuak jasotzen diren neurriak hauek dira. Ordainketak. Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publiko erakundeen zerbitzura dauden langileen urteko ordainketa osoek 2,25ko igoera izango dute. Eusko Legebiltzarra eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Eusko Jaurlaritzak 2019ko izango duen aurrekontu zuzkidura 31 milioi eta 100.000 eurotan geratuko da. Luzapenak 30 milioi, 200.000 eta 50 euro jasotzen zituen. Euskal Herriko Unibertsitateak bere aldetik 314 milioi, 40.000 eta 89 euro izango ditu, 2018ko luzapenean aurreikusitakoa baino 10 milioi, 45.915 euro gehiago. Diru sarrerak bermatzeko errenta 2019an RGI bere modalitate guztietan 3,5ko igoera izango du, baina pentsiodunen kasuan igoeraren 4,5%ra helduko da. Jaurlaritzak igoera indize altuagoak aplikatzea erabaki du egoera zaurgarriaren dauden kolektiboetarako. Ikastetxe kontzertatuak. Lege proiektuak 2019ko aurrekontu proiektuan dagoeneko aurreikusita zegoen ikastetxe kontzertatuetako moduluetako langileen osagaien eguneratzea jasotzen du. Osagai horiek Hezkuntza Sailaren esku dauden unibertsitatetik kanpoko ikastetxe publikoetako langileen ordainketarako ezarritako ehuneko berean handituko dira. Hau da, ehuneko 2,25. Eta 5/2017 legaren 6. xedapen gehigarria baliogabetzea. Neurri horren bitartez, behin betiko ezabatzen dira familia eta lan bizitzako konziliaziorako
laguntzen minorazioak. Eusko Jaurlaritzaren helburua ahalik eta azkarren honestea baita neurri horiek guztiz martxan jarri ahal izateko. Eskerrik asko. Tramitatzea, lektura unika ez da tramitazioa guk bidali dugu hau legebiltzarrera eta guk nahi duguna da lehen bailen debate hau egitea eta neurri honek martxan ipintzea. Hola, buenos días. Señor Azpiazu, no me acaba de quedar claro cuál es el motivo de introducir una serie de medidas en el proyecto que acaba de presentar, en el proyecto de ley, que son dispares, no solo en su carácter, sino incluso ideológicamente. ¿Por qué las introduce todas en el mismo proyecto de ley y no las tramita por separado, donde seguramente sí que se aseguraba su ratificación parlamentaria? Bueno, yo espero que la ratificación parlamentaria sea en todo caso. Yo lo que le digo es que estas medidas son medidas de naturaleza presupuestaria, son aquellas medidas o estrictamente aquellas medidas que requieren de aprobación mediante ley, y lo que son actualización o de los salarios o de la renta de garantía o de las tasas. Yo no veo que sean dispersas ni que sean inconsistentes y menos ideológicamente diferenciadas, ¿no? Yo creo que son, insisto, las medidas que caben perfectamente en una ley de lectura única. Pero es evidente que hay partidos que apoyan parte de esas medidas y otros partidos que no las apoyan. En relación con lo que ha preguntado el compañero, ¿por qué no se ha presentado eso por bloques que hubiese sido más fácil para su tramitación? Bueno, yo no sé si es más fácil para la tramitación. Yo lo que le puedo decir que hay partidos, que usted se refiere a partidos, supongo que se refiere al Elkarrekin Podemos, se refiere al Partido Popular y a EH Bildu. Yo lo que le puedo decir es que unos antecedentes bastante recientes en esta materia es que estos tres han votado que sí a la subida salarial en Madrid, presentado un Real Decreto, han convalidado los Reales Decretos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia salarial. Han votado que sí a la subida en el tema de las pensiones, también en un Real Decreto del Gobierno socialista, y también han votado favorablemente al tema de los conciertos educativos en los mismos términos, y favorablemente lo ha votado el Elkarrekin Podemos en Madrid y lo ha votado EH Bildu. Y en el caso del PP se ha abstenido, con lo cual, si lo mínimo que ha ocurrido o lo peor que ha ocurrido, entre comillas, en Madrid ha sido la abstención, y aquí estamos planteando medidas de la misma naturaleza, del mismo importe, no sé si hay grupos parlamentarios que quieren que estas cuestiones en Madrid vayan adelante y que se solucionen los problemas, digamos, de subidas salariales de los funcionarios o las pensiones o los conciertos educativos, y no lo pretendan en Euskadi. Yo no contemplo esa posibilidad. Yo creo que son medidas, como decía, consistentes, creo que son medidas coherentes y creo que van a tener el apoyo de los grupos parlamentarios. Ikusiko zenukezuk oposizioko alderdien jokaeran, baldin eta hemen abstenituko badira. Bueno, bakoitzak bera kontradizioa dekoz, hori bakoitzak bera erabakiak hartuko ditu eta hor ez dago ezer esaterik. Nik diotena da, gauza bera-beratan Madrilen baietza eman dute, eta nik ez dakit orduen zergaitik hemen bildorra dakogon ezatza emango dena, ez? Nik uste dute baietza emango dela edo abstentzioa euregeren erabakia, beha guk esaten duguna da oso garrantzitsua dilarela erabaki honako neurri honek aurrera eramatea, ez? Hor dagoz, soldaketan igoera, 80.000 funtzionario, hor dagoz 55.000 inguru RGI kobraten dutenak, eta horretatik esan leiteke 57,8 direla emakumeak, 25,7 dira pentsiodunak eta 27,2 dira kanpotarrak esan leitere, beste nazionalitat daukienak. Orduen, nire horrek, kolektibo horrek dira jentea behar duna, laguntza behar duena, eta horrek erabakiak hemen barruan dago. Nik uste dute, ez motea egin letekela, baina ez dela erreza. ¿La negociación sigue abierta? Le pregunto porque por el procedimiento elegido, enmiendas como tal, no se pueden... Las enmiendas no caben. Nosotros hemos tenido, no negociación, porque esto no ha sido un tema presupuestario, esto ha sido una ley que se plantea de lectura única, que hemos comunicado y hemos hablado con los grupos parlamentarios, pues con el fin de buscar el apoyo. Entendemos que las medidas tienen una
naturaleza positiva para los evidentemente colectivos que les afecta, y yo creo que además, pues tanto funcionarios, trabajadores públicos, perceptores de la renta de garantía, profesores que están en la escuela concertada, yo creo que están esperando este tipo de subidas. Creo que es algo importante y por eso lo queremos hacer cuanto antes, ¿no? Además, insisto, ¿no? Si estas medidas se han aprobado en Madrid en los mismos términos, bueno, pues ¿por qué no se van a aprobar aquí? ¿Por qué no se quiere que los ciudadanos vascos afectados no lo sean y en el resto del Estado sí? No, yo creo que son además, insisto, medidas que caben perfectamente en esta ley, porque son aquellas que estrictamente requieren la naturaleza de la ley para que sean aprobadas, ¿no? Perdone que le insista, pero es que no me acaba de quedar claro una cosa. Tramitándolo todo como un solo proyecto de ley con las 3 medidas, ¿se agiliza respecto a hacerlo cada una como un proyecto? Se agiliza, bueno, claro, evidentemente es una ley y no 3, se tramita una y no 3 leyes, evidentemente, o las que sean, 3 o las que fueran, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, yo creo que leyes de artículo único, como en este caso, de 6 artículos y una disposición, yo la verdad es que con la experiencia que tengo en Madrid he visto muy pocas, ¿eh? Es decir, yo creo que las leyes de artículo único suelen ser leyes que son bastante complicadas en ese sentido. Yo creo que esta ley es suficiente homogénea en los contenidos, de naturaleza presupuestaria, que pretende simplemente actualizar una serie de índices, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues que tiene toda la lógica que se haga por lectura única, y así lo hemos decidido, porque tiene todo el sentido que se haga así, ¿no? No me ha quedado claro cuándo, en qué momentos los partidos que han dicho han votado en Madrid a favor de los módulos de la concertada o de la subida de la RGI. No, la RGI no, bueno, en Madrid no han subido, la RGI han subido las pensiones, pero se han votado los reales decretos ley, se han convalidado los reales decretos de ley que había aprobado el Gobierno español y que se habían llevado al Congreso de los Diputados. Pensiones, no de una subida en la RGI, sino de la pensión. Bueno, es que el Estado no tiene RGI. He dicho, además no me he referido a pensiones, ¿eh? Yo he dicho pensiones. Evidentemente no tenemos competencia para subir las pensiones. No, ahí, bueno, si se ha producido esa confusión, nosotros no vamos a subir evidentemente las pensiones, sino vamos a subir simplemente la RGI, en los que se incluyen los pensionistas que tienen derecho a percibir la RGI, ¿no? Que no son todos los pensionistas, sino son aquellos que tienen derecho a ello. Sí, usted se lo ve muy seguro, pero no sé si tiene un plan B en caso de que la oposición no apoye este proyecto de ley. Bueno, yo seguro, es decir, yo como seguro, evidentemente, si presento un proyecto es para que se apruebe, evidentemente. Ahora, evidentemente también los grupos parlamentarios tienen la libertad para decidir el voto que van a hacer, ¿no? Es decir, yo creo que plantear ahora un plan B no tiene sentido. Es decir, este es el plan A y este es el que espero yo que se apruebe, cuanto antes. Josu Erkorek kasu honetan, bihar Madrilen Meritxell Batetekin duzu bilera, presidenteen konferentzia preparatzeko, deialdia bidali duzu, ez dakit lehendakariak erabaki hartuta dauka, badago datarik, batzar horretarako, edo hori jarrera aldaketa bada, edo ez? Bueno, ez, lehendakariak ez du bat ere erabakirik hartu bere presentziari buruz, foro horretan, ezta? Zehazki, biharko deialdiaren helburua da, bere garaian izan zen presidenteen konferentzian hartutako erabakien jarraipena egitearena, nola bete ziren, eta bar. Hori da berez biharko batzarraren helburua. Lehendakariak bai esan zuen, bera, presidenteen konferentziara joan ezarren, eta han presente ez egon ezarren, zeukala jaurlaritza konpromisua arlo sektorial guztietan eta atalkako konferentzietan parte hartzeko, lan egiteko eta elkarlana burutu ahal izateko. Eta horrela izan da, azken urteotan talde guztietan, sektore bakoitzak, sailburu bakoitzak, bere arloko konferentzia sektorialetan parte hartu du eta bere ekarpenak egin ditu normaltasun osoz eta jardun osoz. Besteak beste, Nafarroako ordezkariak erean izan dira, eta haiekin elkarlanean sarri askotan. Orain hori ebaluatzea da biharko batzarraren helburua. Beraz, etorkizunera begira, horren inguruan zerbait hartuko den, ala ez den, proposamenik egingo den, ala ez den, oraindik ez dakigu. Eta lehendakariak logikoa denez, ez du erabaki ezer, bere garaian erabaki zuen bai, kontuan izanik zenolako
gai zerrendarekin osatu nahi zen edo egin nahi zen azken presidenteen konferentzia hori erabaki zuen ez eukala zentzurik edo ez eukala interesikan bera egotea. Etorkizunera begira lehenbiziko kontua izan beharko litzateke ikustea zenolako edukina ematen dioten, zenolako gai zerrenda sartzen duten eta gai zerrenda horrek benetan edukinik daukan ala ez presidenteen konferentzia bat osatzeko. Balioko du nolabait transferentzien egutegiari bultzada bat emateko edo? Bueno, a ver, ja behin ministrarekin bertan suertatu ezkero, horri buruzko elkarrizketara izango dugu, inolako zalantzarik gabe. Nik ez dakit zenolako baldintzak izango dituen berak, gai horreri arreta sakonago bat eskaini ahal izateko, biharko deialdiaren helburua hori ez delako, baina saiatuko naiz eta leginduko naiz besteak beste, eta batzarraren helburuaz aparte, haratago, gai horri buruzko aipamen bat egiten, ezta? Ikusiko dugu, ze esaten duen, edo ze aurreratzen digun, oraindik beraiei dagokien urrats hori emateari begira, ezta? Preparatoria no significa o no implica que luego el Lehendakari acuda a la conferencia de presidentes si es que se convoca, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Se trata de una reunión no preparatoria de una conferencia de presidentes futura, sino una reunión, un comité de seguimiento concebido y convocado en este caso para hacer un seguimiento de los acuerdos que se adoptaron en la última conferencia sectorial, en la última conferencia de presidentes, ¿no? Bueno, el Lehendakari, como es bien conocido, no participó en aquella conferencia de presidentes, pero sí dijo que el Gobierno vasco iba a participar con normalidad absoluta en todos los foros sectoriales que existen y que puedan constituirse en los ámbitos de competencia del Gobierno, ¿no? Y así ha sido. Durante los últimos años, las y los consejeros hemos participado de manera regular en las conferencias sectoriales o en los órganos equivalentes que están constituidos en todos los ámbitos de actuación de la competencia del Gobierno vasco. Lo hemos venido haciendo de manera regular. Ahora de lo que se trata es de evaluar lo hecho y de poner en común pues esa evaluación que se ha hecho ya en cada conferencia sectorial en relación con los objetivos que a cada conferencia sectorial encomendó esta conferencia de presidentes. En principio, nada hay previsto con respecto a la posibilidad de que se pueda convocar en el futuro una próxima o inmediata conferencia de presidentes. Por supuesto que la convocatoria se circunscribe estrictamente a la evaluación de lo acordado en la última conferencia de presidentes, pero en estas reuniones siempre hay un punto relativo a cuestiones abiertas, ¿no?, a ruegos y preguntas, y cabría que se planteara la posibilidad de una futura reunión de la conferencia de presidentes, pero hoy por hoy nada anticipa que eso vaya a ser así, ¿no? Es decir, que esta es una posibilidad que está abierta, pero pues no tenemos nosotros información precisa que apunte en esa dirección. Por tanto, el objetivo de mañana es solamente evaluar lo hecho hasta ahora, ¿no? Alguien me preguntaba también sobre la posibilidad de que, aprovechando la coincidencia con la ministra Batet, podamos abordar alguna cuestión relativa a las transferencias pendientes. Es cierto que el objeto de la convocatoria es otro y el motivo por el que nos vamos a reunir, no solamente ella y yo, sino pues un número amplio de personas, pues puede haber ocasión quizá para hacer alguna referencia a ese tema, pero no es el objeto directo de la reunión de mañana, y yo procuraré efectivamente pues hacer alguna referencia a esa cuestión en los pasillos antes o después de la reunión y recabar alguna información que nos permita completar la que nos remitieron hace unos días a propósito de su voluntad de impulsar el proceso de transferencias mediante la remisión la primera semana de febrero de una primera propuesta por escrito, ¿no? Sí, volviendo a la cuestión presupuestaria, el consejero ha dicho que no han negociado con los partidos de la oposición esta ley, que solo se la han comentado, se la han dado a conocer. ¿Un gobierno que está en minoría no cree necesario buscar acuerdos, negociar una ley tan importante como esta? Vamos a ver, nosotros hemos hablado antes de meter, digamos, de tomar las medidas. Hemos hablado con los grupos parlamentarios, les hemos trasladado cuáles eran nuestras intenciones y les hemos oído también. Es decir, que nosotros no es propiamente, digamos, un proceso de negociación punto a punto, porque tampoco se trataba. Es decir, había elementos que la negociación yo creo que es difícil. Si la subida salarial de los funcionarios se establece en 2,25 es porque más es imposible por ley
y menos también parece absurdo. Es decir, yo creo que en principio ahí las medidas no están. El tema de los conciertos educativos también, la subida está establecida en los mismos índices y no cabe hacerlo en otros índices, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo no sé, la única divergencia, entendemos además que la eliminación de una disposición que lo que hace es eliminar las reducciones que tienen planteadas las medidas de conciliación familiar es algo evidentemente también positivo. Y la única cuestión donde puede estar, en todo caso, puede estar la duda para unos y para otros puede ser en el tema de la renta de garantía de ingresos. Nosotros habíamos planteado inicialmente una subida en el proyecto de presupuestos del 2,25, ahora hemos planteado una subida superior. Bueno, entendemos también, si queremos de alguna manera vincularlo a las subidas salariales, que la subida del 2,25 más previsiblemente la que se realice dentro de unos meses porque se suba otro 0,25 adicional o las aportaciones que pueda haber a Itzarri, eso ya sitúa un poco lo que es la subida salarial individual en términos un poco superiores, ¿no? Y entonces, yo creo que también hemos intentado acercarnos a esa cuestión. Yo creo que ese es el motivo. De eso os hemos hablado. Yo creo que y se ha trasladado. Y no ha habido, digamos, propuestas en este sentido, contraofertas que entendíamos que eran suficientemente contundentes como para introducirlas en un proyecto de ley, digo, con las restricciones que tenemos para hacer modificaciones, para meterlas en un proyecto de ley en ese sentido. Yo creo que, pero hemos hablado con los grupos parlamentarios, en más de una ocasión, además. ¿Se ha ofrecido la posibilidad de hacer contraofertas? No ha habido tampoco contraofertas. Digo que hay una serie de contraofertas que son imposibles en el sentido del tema, por ejemplo, insisto, el tema de la subida salarial, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es que no hay, o el tema de las tasas, nadie me ha dicho pues subir las tasas el 2% en lugar del 1%, es decir, no ha habido propuestas en el sentido de modificación. Insisto, hay algunas que no se pueden modificar más, porque es el tema del 2,25 que está establecido en el acuerdo, el Real Decreto también, aprobado en Madrid, ¿no? Entonces, el margen yo creo que solo cabe con mucho en el tema de la renta de garantía de ingresos y el Gobierno haya adoptado una decisión, yo creo que positiva en favor de los, digamos, de los colectivos más necesitados, que son los perceptores de la renta de garantía de ingresos, y mucho también esfuerzo adicional incluso a aquellos pensionistas, ¿no?, que son perceptores de la renta de garantía de ingresos. Este es el planteamiento del Gobierno. La ley de empleo público, unas dudas me quedan exactamente en relación al turno de acceso diferenciado. ¿Qué ámbito de referencia se tomaría con ese 40% de interinidad? ¿Cuál sería el ámbito de referencia? ¿Departamentos? ¿Áreas cuando se habla de área? No, se habla de grupos o cuerpos, sí. Tienen que ser colectivos homogéneos en los que se detecta ese nivel de interinidad y que puedan ser susceptibles, digamos, de un proceso selectivo con una cierta homogeneidad, con un mismo programa y con un proceso selectivo equiparable para todos. ¿El Gobierno vasco en que esa situación se dé en muchos grupos o cuerpos de funcionarios? Pues sí hay algunos colectivos en los que se da, no demasiados, pero sí hay algunos colectivos. Bueno, aquí hemos hecho un esfuerzo especial por conciliar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, que son insoslayables en el ámbito de la función pública de cara al acceso a la misma. Principios de rango constitucional y yo creo que avalados y asumidos por la generalidad de la ciudadanía, que efectivamente son necesariamente de ser tenidos en cuenta en un proceso de selección que tiene por objeto reclutar a las personas que van a integrar las plantillas públicas con el aprovechamiento efectivo de la experiencia, del conocimiento y del talento que puedan acreditar las personas que ya llevan un tiempo trabajando en la administración pública y han podido demostrar que efectivamente hacen una aportación efectiva y eficaz, ¿no?, al buen funcionamiento de la misma. Se trata de conciliar ambos principios, porque ambos creemos que tienen que ser tomados en consideración, uno por exigencia legislativa, por inevitable, y el otro porque un principio de buena gobernación exige no despreciar, no ignorar, no desconocer el caudal de aportaciones que puede hacer un colectivo amplísimo de personas que ha acreditado durante años su buen hacer en el seno de las plantillas administrativas, ¿no? Ahí hemos llegado hasta, creemos, hasta el extremo de lo que legalmente es posible
para poder conciliar ambos objetivos, ¿no? Más allá de esto, seguramente nos podríamos encontrar ante una situación muy vulnerable desde el punto de vista jurídico y susceptible de impugnación, suspensión y todo lo que pueda venir después, ¿no? Lo cual dejaría en agua de borrajas una vez más un procedimiento, y de lo que se trata es de poder arbitrar, de poder poner en marcha sin más demora un proceso de consolidación del empleo público que, atendiendo necesariamente a estas dos referencias, vaya dando solución al problema de la excesiva interinidad y permita ir consolidando un empleo público más estable. Y sobre otra cuestión, me gustaría conocer su opinión sobre el escrito que ha remitido el Comité de Empresa de CAF a la dirección en relación a un contrato con Israel para que básicamente lo deseche. Creo que el Gobierno vasco tiene una pequeña participación en CAF. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Pues me va a disculpar, pero claro, yo venía muy preparado con el tema de la función pública, pero, en fin, sobre esa cuestión, pues que no afecta directamente a mi ámbito de responsabilidad, no estoy en condiciones de poder darle una respuesta autorizada, ¿no?, y solvente, pero bueno, no tengo ninguna duda de que si formula la pregunta al departamento más directamente concernido con el sector industrial, pues obtendrá una respuesta fundada. Disculpe, pero no estoy en condiciones de poder responder. Vosotros. Besterik ez badago.